Seguimos con nuestro estudio del libro de los Hechos, ¿verdad? Hoy vamos a estar estudiando el versículo 12 hasta el versículo 26 del libro de los Hechos. Oremos, Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, gracias, Señor. Bendícenos con tu palabra, que al escuchar tu palabra, bendito Dios, eh, por tu espíritu podamos no solamente entenderla, sino podamos también apreciar tu palabra y vivir en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en Cristo, te damos gracias. Amén. Amén. Hoy vamos a estar estudiando del versículo 12 hasta el versículo 26. Ese es el texto que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Vamos a tener ahí el pasaje mientras que vamos abordando cada uno de los puntos que vamos a estar estudiando. Si recuerdan, después de la ascensión, o sea, es decir, después que el Señor Jesucristo subió a los cielos, los discípulos estaban experimentando un periodo de espera. Ellos estaban expectantes porque el Señor Jesucristo le había asegurado que ellos iban a recibir una promesa, la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Y el Señor les había dicho que eso ocurriría no muchos días después, según Hechos capítulo 1, del versículo 4 hasta el versículo 5. Ahora, ese intervalo, esa pausa entre la partida del Señor Jesucristo y la venida del Espíritu, podemos decir que marcó una transición decisiva. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ascendía a los cielos, ¿verdad? Se iba a entronizar, pero entonces ahora la iglesia necesitaba aprender a depender de Dios en oración, a depender de Dios por medio, obviamente, de las sagradas escrituras, por medio de las ordenanzas que ya el Señor Jesucristo les había dejado a ellos. Ellos iban a seguir viviendo bajo la guía soberana del Señor. Así que entonces en ese orden, entonces la iglesia necesitaba vivir en dependencia del Espíritu Santo. Recuerdan ustedes que el Señor les había dicho a ellos, yo me voy a ir, yo voy a ascender a los cielos, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, va a llegar sobre ustedes, del versículo 12 al versículo 14. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los discípulos volvieron hacia Jerusalén. Lean conmigo del versículo 12 al 14. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, que también se le conoce como Natanael, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que, ¿qué vemos aquí en estos versículos, del versículo 12 al versículo 14? La iglesia comienza a orar por el Espíritu Santo. Los discípulos obedecieron al mandato del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les dijo, ustedes tienen que ir a Jerusalén, regresar a Jerusalén y esperar la promesa del Padre. Así que ellos regresaron a Jerusalén. ¿Dónde se encontraban ellos? Dice el texto que ellos estaban en el Monte de los Olivos, llegaron a Jerusalén y ahí en Jerusalén, en un aposento, es decir, en una habitación donde por el texto podían estar 120 personas. Ellos van a Jerusalén a un aposento alto, no se sabe exactamente en cuál casa ellos estaban, pero dice que hay en Jerusalén. Ellos regresaron obedeciendo el mandato del Señor Jesucristo y ellos estaban esperando la promesa del Padre. Jesús les había dicho a ellos. Así que ellos van camino de un día de reposo, dice Lucas ahí. Si ustedes recuerdan, en el día de reposo no se podía caminar más de 1 kilómetro. Por eso el autor dice eso. O sea, es decir, que la distancia
más o menos eran unos 900 metros aproximadamente. Eso se podía recorrer en 15 minutos, era algo pues cercano. Entonces el evangelista Lucas, que es el que escribe también el libro de los Hechos, nos enseña en qué se ocuparon los discípulos después que ellos regresaron a Jerusalén. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Los discípulos al regresar a Jerusalén se reunieron en un aposento alto y perseveraban unánimes en oración, dice el texto. ¿Quiénes estaban allí en ese aposento alto? Bueno, dice la escritura que estaban los discípulos, pero también estaban un grupo de mujeres y muchos otros discípulos. El versículo más adelante va a decir que era un grupo como de 120 personas. Miren ustedes que aquí no es un grupo disperso, sino es un grupo que tiene un objetivo. Todos ellos están unidos de manera corporativa, orando, especialmente por la promesa que el Señor les había dicho. Oren. Así que ellos están orando ahí, ellos están unidos en una misma súplica y con una misma esperanza. Así que podemos decir entonces que la unidad de los discípulos es particularmente corporativa, significativa. Antes, antes ellos discutían, recuerdan acerca de quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, pero aquí ellos están juntos con un propósito. Así que esta transformación que vemos entonces en la vida de los discípulos está anticipando la obra del Espíritu Santo que pronto los iba a capacitar a ellos para que ellos fueran testigos, para que ellos anunciaran el Evangelio con poder de lo alto. Asimismo, entonces vemos que ellos están allí, una constancia en oración. Ellos no están como pudieran pensar algunos, que ellos estaban allí de manera pasiva, esperando que ocurriera esta promesa del Padre, sino que podemos decir que esa espera era obviamente en obediencia a lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Muchas veces nosotros pensamos que hacer muchas actividades y estar involucrados tal vez en muchos quehaceres, eso señala que uno es espiritual, ¿verdad? No necesariamente. A veces podemos estar haciendo muchas actividades, estar involucrados en muchas cosas y realmente no ser un hombre espiritual o no estar realmente conectado con Dios o teniendo la relación que la palabra de Dios nos llama, una relación con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio de su palabra, por medio de otros medios de gracia que Él pues también nos deja. Así que entonces, hermanos, de acuerdo a este primer punto, vemos que estos discípulos van a Jerusalén y están unidos de manera corporativa y esperan la promesa del Padre. Así que la oración corporativa, es decir, la oración del pueblo de Dios, describe a una iglesia que está en dependencia de Dios. Describe a una iglesia que está confiando en que las bendiciones, especialmente las bendiciones espirituales, van a llegar al pueblo de Dios. Por ejemplo, las oraciones que vemos en las cartas del apóstol Pablo. Yo los invito a que ustedes vean las oraciones del apóstol Pablo en las cartas que él escribe. Por ejemplo, en Filipenses, cuando él escribe a los creyentes en Filipo, él le da gracias a Dios por la vida de los discípulos y él ora pidiendo qué cosas, pidiendo que estos creyentes crezcan espiritualmente. Cuando leemos, por ejemplo, la carta a los Efesios, ¿por qué ora el apóstol Pablo? Entonces, la pregunta es, ¿por qué oramos nosotros como iglesia corporativamente cuando nos reunimos? Bueno, estamos orando por necesidades que tienen hermanos, situaciones que tienen algunos hermanos. Eso es importante, que nosotros podamos orar por eso. Pero por corporativamente, como pueblo de Dios, el Señor Jesucristo dijo que cuando nos reunamos para orar, ¿qué tal si oramos pidiendo que el nombre de Jesús, el nombre de Dios, sea santificado? Que oremos pidiendo que su reino venga a nosotros, que se haga su voluntad. A veces nosotros estamos orando, pero en realidad nosotros oramos, estamos pidiendo que algo ocurra que de alguna manera uno se sienta beneficiado con eso que uno está pidiendo. Y muchas veces
nosotros estamos orando y estamos diciéndole al Señor, Señor, haz tu voluntad. Pero Dios está haciendo su voluntad. Y a veces nosotros no estamos alineados a lo que el Señor obviamente está obrando en nuestras vidas. ¿A qué cosas nosotros le llamamos buenas cosas? Buenas cosas. O sea, nosotros a veces decimos, Señor, pero tú eres bueno, ¿verdad? Pero estamos relacionando que Dios es bueno con aquellas cosas que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Pero a veces de pronto nosotros estamos diciendo, Señor, tú eres bueno, ayúdame con tal y tal y tal y tal cosa. Pero de repente a veces esas cosas no se están dando, ¿verdad? Porque, bueno, no es la voluntad tal vez del Señor, ¿sí? Pero miren ustedes aquí en este pasaje. El Señor Jesucristo le dice, vayan a Jerusalén, esperen allí y oren, porque la promesa del Padre va a llegar sobre ustedes. ¿Qué hacen ellos? Ellos oran y lo que Dios ya había decretado, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, eso es lo que ocurre. Y podemos decir también entonces en un sentido, hermanos, que pues Dios sabe todo, Dios conoce todo, pero nosotros tenemos que orar para que las promesas que Él ha dado a su pueblo puedan también llegar. O sea que la oración es un medio también que Dios nos da, un medio de gracia, para que nosotros podamos orar a Dios, expresarle a Dios nuestras peticiones y recibirlas por fe. Eso es lo que vemos de los primeros versículos. Pero luego en los siguientes versículos, punto número 2, del versículo 15 al 20, nosotros vemos el juicio. Primero estamos viendo que estos creyentes están reunidos en oración, esperando la promesa del Padre, están unánimes orando, todo este grupo, hombres y mujeres, pero luego vemos el juicio del Espíritu Santo de los versículos 15 al 20. ¿Qué dice? En aquellos días el apóstol Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía. Miren eso, la manera en la que Lucas describe a Judas. Era guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Versículo 18. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Así que en medio de los 120 reunidos, el apóstol Pedro entonces se levanta en representación de los discípulos, toma la palabra y el asunto pendiente era el asunto pendiente era el tema de quién iba a reemplazar a Judas. Judas, que había sido contado entre los 12, que había traicionado al Señor Jesucristo. ¿Quién iba a reemplazarlo? Así que el evangelista Mateo, aquí no lo vemos en Hechos, pero el evangelista Mateo explica que Judas se ahorcó, ¿verdad? Pero en el texto que acabamos de leer dice que Judas se reventó por la mitad, ¿verdad? Así que lo que se cree es que Judas, después de ahorcarse, su cuerpo estaba ahí colgado en descomposición, se cayó y su cuerpo se reventó por la mitad y sus entrañas entonces se derramaron. Eso es lo que se cree. Pero aquí Pedro se levanta y está predicándole a estas personas que están allí y Pedro está presentando cómo el juicio de Dios llegó a Judas. Y entonces Pedro aquí dice, o más bien Pedro aquí interpreta
las escrituras, particularmente los salmos, para mostrar que lo que aconteció con la vida de Judas no era un asunto del azar, sino que era parte del plan perfecto de Dios, del decreto eterno de Dios, sin dejar por un lado la responsabilidad de Judas. Lo que ocurrió con Judas fue el cumplimiento del plan soberano de Dios. Y lo que entonces Pedro, cuando está predicando, está presentando cómo las escrituras o sea, imagínense, los salmos de David ya profetizaban, anticipaban lo que iba a ocurrir. ¿Con quién? Con Judas. Y el apóstol Pedro entonces cita argumentando eh, este juicio que iba a llegar sobre Judas, y él cita los salmos. Particularmente él cita el Salmo 69, versículo 25, y también cita el Salmo capítulo 109, el versículo 8. Miren cómo dice el Salmo 69, 25. Dice: sea su palacio asolado, hablando de Judas, en sus tiendas no haya morador. Y el Salmo 109, versículo 8 dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Entonces aquí vemos que el apóstol Pedro trae las escrituras de los salmos y les está diciendo a los 120 cómo el juicio de Dios, la obra de Dios, ¿verdad?, se manifestó por medio de este obrar en la vida de Judas. Pero miren ustedes, hermanos, el contraste es evidente. Mientras Judas se convirtió en un ejemplo, por así decirlo, de maldición y de ruina, la comunidad, es decir, el pueblo de Dios, los 120, se preparan para recibir la bendición del Espíritu Santo. De este modo, entonces, la ausencia de Judas en este pasaje recuerda la seriedad de la santidad de Dios. Nos recuerda a nosotros la seriedad del juicio de Dios sobre el pecado. Pero ¿qué podemos aprender también ahí? También vemos la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, ¿en qué sentido? Bueno, en que el Señor mantuvo su plan redentor. O sea, Judas fue un traidor, pero el Señor no se quedó como que atado de manos diciendo: wow, no sabía que Judas me iba a traicionar. Entonces él era uno de los discípulos cercanos y él era parte de los 12 apóstoles. ¿Qué vamos a hacer ahora? No. Pedro se levanta predicando y dice: eso que ocurrió es parte del juicio de Dios que iba a llegar sobre Judas, pero el propósito redentor continúa. Es decir, la obra de salvación continúa. O sea, vemos las traiciones de los hombres que se levantan en medio del pueblo de Dios, pero por otro lado vemos la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios que cumple lo que Él ha prometido. Cumple lo que ha prometido. Y hermanos, esto no es nuevo, ¿verdad? Desde Adán y Eva. Siempre hemos visto, ¿no?, cómo se levantan en contra de Dios. Y cómo aún dentro del pueblo de Dios, el mismo apóstol Pablo dice que muchos enemigos y muchos falsos maestros se levantarán dentro del pueblo de Dios, como Judas. Pero la fidelidad de Dios permanecerá para siempre. Así que usted no puede, a veces nosotros nos asombramos y es natural a veces que nosotros nos asombremos, porque podemos ver las obras externas de las personas. Judas era uno de los 12 que estaba con el Señor Jesucristo y uno dice: wow, pero ¿cómo puede ser que esta persona, después de servir a Dios de esta y de esta manera, ahora mira lo que hace y mira cómo vive? Pero el plan redentor de Dios continúa. Entonces, número uno, vemos el pueblo de Dios orando en el poder del Espíritu Santo, unánimes, esperando la promesa del Padre. Pero número dos, vemos entonces cómo también el juicio de Dios, ¿verdad?, se presenta aquí en la vida de Judas, y esto el apóstol Pedro en su predicación lo trae, recordándole al pueblo de Dios el juicio
que vino de parte del Espíritu Santo también. Y él lo estaba predicando ahí en medio, ¿verdad? De esta espera, de esta expectativa que tienen los discípulos esperando la promesa del Padre. Pero lo último que vemos del versículo 21 hasta el versículo 26 es la plenitud y santidad de la iglesia. La plenitud y la santidad de la iglesia. Miren lo que dicen los versículos 21 al 26. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. ¿A quién? A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, ellos dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Matías. Y fue contado con los 11 discípulos. ¿Qué vemos aquí? La plenitud y la santidad de la iglesia. En estos versículos el apóstol Pedro entonces establece los criterios, los requisitos para poder elegir al sustituto de Judas. ¿Por qué la plenitud? Porque el número 12 representa la plenitud, ¿verdad? 12 apóstoles. Se habla de 12. 12 en las escrituras hace referencia a la plenitud. También en Apocalipsis, ¿verdad? Se habla de los 12. También se usa otro número, el 144, para hablar de la plenitud. Entonces el apóstol Pedro establece aquí la plenitud, pero también establece lo que pudiéramos llamar, a la luz del texto, la santidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el Señor no se iba a quedar atado de manos. El Señor iba a levantar a otro para que pudiera ocupar el lugar de Judas. ¿Cuáles son los criterios que presenta aquí el apóstol Pedro en este sermón? ¿Verdad? ¿Cuáles son estos criterios? Para que el sucesor de Judas pudiera ser reconocido como un apóstol entre la iglesia. ¿Cuáles? Dice que desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Esto cubre todo el ministerio del Señor Jesucristo. O sea, desde que el Señor Jesucristo de manera pública comenzó a hacer ministerio hasta que ascendió a los cielos. Es decir, que el sucesor de Judas tuvo que, o bueno, uno de los requisitos era que tenía que haber visto al Señor Jesucristo, estar ahí, ver el bautismo de Juan el Bautista, escuchar, ver lo que ocurrió con Cristo, su resurrección, cómo Cristo ascendió a los cielos. Era parte de los requisitos. Sobre todo, esta parte de que fuera testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. Si vemos, la misión apostólica no era una invención humana, era obviamente un encargo divino, fundamentado en el testimonio ocular de la obra de Cristo. O sea, no cualquiera podía ocupar este cargo. Los requisitos bíblicos para este llamado apostólico, que lo hemos explicado aquí en otras ocasiones, era fundacional. O sea, es decir, una vez, ¿verdad?, que se echan los fundamentos, no tenemos necesidad de más apóstoles, ¿verdad? La iglesia primitiva, entonces, de acuerdo al texto, propone a dos candidatos. Estos dos candidatos eran reconocidos por la iglesia que cumplían estos requisitos. Habían visto al Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando fue bautizado, habían visto, eran testigos de la resurrección del Señor Jesucristo, estaban de cerca cuando el Señor Jesucristo ascendió, conocían de todo esto y eligieron a dos, a Barsabás, llamado Justo, y a Matías. ¿Y qué hace la iglesia? La iglesia ora al Señor, que sea el Señor directamente el que escoja al sucesor de Judas. Y dice que se escogió ¿a quién?
a Matías. Matías restauraría así el número de los 12 apóstoles, que era símbolo de la plenitud del nuevo Israel. Es decir, símbolo de la plenitud, que es la iglesia en un sentido, ¿no? En un sentido, somos el Israel espiritual de Dios. Ahora, este acto de elegir a este apóstol, podemos decir que expresa dos verdades fundamentales. ¿Cuáles dos verdades? Uno, la dirección de la iglesia en un sentido, ¿no? De que, bueno, vamos a ver realmente si estas personas cumplen los requisitos que vemos los requisitos, si realmente estas personas cumplen los requisitos. Bueno, al parecer habían otras personas que cumplían los requisitos, pero finalmente quedaron estas dos personas. Y segundo, la iglesia actúa aquí en dependencia de Dios. Escogen a estos dos hermanos y oran directamente al Señor en dependencia de Dios, y la iglesia entonces confía en la soberanía de Dios y escogen a este hombre para que ocupe el lugar de Judas. ¿Qué podemos ver aquí, amados hermanos? Nuevamente, que enfatiza el encabezado de este punto, la plenitud y la santidad de la iglesia. El Señor Jesucristo cumple su propósito, ¿verdad? Escogiendo a otro para que ocupara el lugar de Judas, pero la santidad de la iglesia emitiendo juicio sobre Judas, y viendo aquí cómo la iglesia, el cuerpo de Cristo, está unido en esta decisión que glorifica y que honra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasan con los apóstoles hoy día? Los nuevos apóstoles que hoy vemos, ¿cumplen los requisitos que vemos aquí? ¿Ellos han visto al Señor Jesucristo? ¿Vieron a Jesús cuando Jesús fue bautizado? No. ¿Vieron a Jesús resucitar? No. ¿Vieron al Señor Jesucristo ascender a los cielos? Entonces, ¿quién los eligió a ellos como apóstoles? Ellos mismos, dice aquí la hermana. Claro, ellos mismos tuvieron que autodenominarse apóstoles, porque el apostolado era un oficio que el que los elegía era directamente el Señor Jesucristo. Jesús fue el que llamó a los apóstoles para que se convirtieran en apóstoles. Ahora, muchos preguntan, ¿y qué pasó con el apóstol Pablo? No es que el apóstol Pablo, porque algunos quisieran como que, bueno, pero Matías, en la historia nosotros no vemos muchas obras y acciones de Matías. ¿Qué fue lo que hizo Matías? Pero vemos al apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que ocurrió con el apóstol Pablo? Bueno, el llamado del apóstol Pablo fue un llamado extraordinario. El apóstol Pablo cumplió con los requisitos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue llamado directamente por Jesús. Por Jesús, ¿verdad? Recuerdan en Hechos capítulo 8, 9. Él escucha la voz del Señor y es un llamado especial para predicar entre los gentiles. Recuerda, Pablo predica a los gentiles. Y vemos por las escrituras que los apóstoles eh, llaman al apóstol Pablo, le dan la derecha o la diestra de compañerismo y dan fe de que realmente él era un apóstol. ¿Sabe por qué? Porque a él el evangelio le fue dado por revelación directa del mismo Señor Jesucristo. Él dice, yo no lo aprendí de hombre. ¿Cómo el apóstol Pablo podía saber, verdad, y conocer los misterios, como él los llama, escondidos de Cristo? Bueno, porque Cristo mismo se le reveló y le enseñó. Entonces, el ministerio del apóstol Pablo fue un ministerio obviamente aprobado también por Dios, pero los apóstoles de hoy, los apóstoles modernos, que pudiéramos decir realmente no son apóstoles, porque han sido probados, como dice el autor de la carta de Apocalipsis, han sido probados y no han sido hallados fieles, por así decirlo, no han pasado las pruebas. Si nosotros le aplicamos estas pruebas a los apóstoles de hoy día,
no pasan la prueba. No pasan la prueba. Entonces, ¿podemos creer en el ministerio apostólico de hoy día? No. ¿Por qué? Porque ¿quién los llamó a ellos? Jesús directamente, no, pero sí. O sea, ellos tuvieron que haber visto a Jesús, pero algunos toman el ejemplo de Pablo, no, pero es que Pablo, no, sí, pero es que Pablo escuchó la voz directamente. Vemos a la luz de las escrituras, ¿no? Su testimonio. Pero los apóstoles de hoy, si ellos dicen que son apóstoles, entonces que ellos deberían estar escribiendo palabra de Dios. Pero resulta que ya la palabra de Dios está completa. Tenemos ya la palabra de Dios. Entonces no podemos creer en los apóstoles modernos que hoy vemos aquí. En conclusión, entonces podemos decir, hermanos, a la luz de este pasaje muestra que la iglesia, entre la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo, la iglesia siguió en dependencia de Dios. ¿Cómo? Bueno, orando de manera unánime, con un objetivo, siguieron perseverando en las escrituras. Dice la escritura, ¿verdad? Que ellos perseveraron unánimes en la doctrina de los apóstoles. Además, eligieron líderes fieles e idóneos, ¿verdad? Y el Señor nos ayude con eso. Pero la iglesia de hoy, de acuerdo a este pasaje de Hechos 1, del 12 al 26, enseña también que la espera de Dios, esperar en Dios, no es inactividad. O sea, el que nosotros estemos esperando en oración que Dios haga algo no es inactividad, sino más bien es preparación espiritual. Es preparación espiritual. Cuando nosotros estamos unidos en oración, estamos siendo fieles a la palabra de Dios, estamos confiando en el Espíritu de Dios, estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, estamos haciendo la obra de Dios en un sentido, ¿verdad? El hecho de estar aquí hoy, no están perdiendo el tiempo, estamos en comunión, orando, escuchando la palabra de Dios. Él preserva y santifica a su iglesia. Él es el que lo hace. Y no solo eso, sino él asegura que la misión continúa. La misión continúa, como lo hemos dicho en este nombre de la serie, ¿no? La misión del pueblo de Dios continúa, que es seguir predicando la palabra de Dios. Nosotros no estamos buscando estrategias humanas como iglesia, sino que en la guía del Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó, ¿verdad? Que ascendió a los cielos, que está vivo, pero que ha dejado su Espíritu Santo. Nosotros estamos confiando en lo que Él nos ha dicho que necesitamos hacer. Y eso es suficiente para equiparnos a nosotros, ¿verdad? Al pueblo de Dios para ser testigos y ser fieles en la predicación del Evangelio. Así que a la luz nuevamente de este pasaje que hemos estudiado en la noche de hoy, recuerde entonces, hermanos, que hemos hablado de el Espíritu Santo para toda la iglesia. Ya no era para un grupito de judíos, sino para gente de diferentes etnias, lenguas, pueblo, nación. Y aquí lo vemos más adelante en Hechos capítulo 2, que el Espíritu de Dios viene, ¿verdad? Sobre toda carne, en un sentido. Pero a la luz del texto que hemos estudiado, cómo la iglesia necesita seguir en dependencia, ¿verdad? Orando por el Espíritu Santo. Y cómo el Señor se encargará de seguir santificando a su pueblo, ¿verdad? Él es el que se encarga de purificar a su iglesia. Amén. Y que nosotros podamos seguir confiados, amados hermanos, en que el Espíritu Santo está actuando, no en nuestras fuerzas, sino obviamente en las fuerzas del Señor, ¿no? No es con espada, no es con ejército, sino que es con el Espíritu de Dios. Amén. Y el Señor seguirá equipando a su iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra que nos recuerda, oh bendito Señor, nos recuerda que el Espíritu Santo es para todo el pueblo, para toda la iglesia. Y confiado, Señor, en esa promesa, nosotros te pedimos que nos ayudes a vivir en dependencia de ti, orando
por el Espíritu Santo y podamos seguir confiados que tú eres el que bendice y purifica a la iglesia y que tú eres el que eliges a líderes, tú eres el que eliges a servidores para cumplir la misión que tú has encargado a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias te damos por este tiempo de alabanza, de oración, de meditación en tu palabra, Señor. Llévanos a nuestros hogares en tu bendición, creyendo y confiando, Señor, en el poder del Espíritu Santo y tu obra a favor de tu pueblo. Queremos, Señor, al igual que tu pueblo, Señor, allí revelado en el libro de los Hechos, queremos, Señor, mantenernos en unidad, orando, mantenernos, Señor, en dependencia del Espíritu y viendo tu obra, Señor, avanzar. Ayúdanos y permite que todo tu pueblo aquí reunido, Señor, la congregación Calvary, pueda estar alineada a tu misión, que no es una estrategia del pastor o de los líderes, sino que es tu obra, Señor. Oramos y te damos gracias. En Cristo. Amén.